Soy Milu. Soy Demian Higa. Soy Alex Higa. Soy Victoria Rítmica. Andén 4, un programa sociocultural con la fuerza y alquimia de los 4 elementos. Y somos Andén 4. Andén 4, los viernes de 12 a 14 horas por AM 1080, Radio Claridad. Desde las profundidades oceánicas del reino de Poseidón llegan las crónicas de los cómics por Demian Higa. Bueno, en un día ajetreado, bueno, voy a hablar de una historieta que no es tan conocida. Es una historieta japonesa, o sea, es un manga, creado en 1964, de ciencia ficción, por el mangaka. Así que yo expliqué esto, ¿no? Que mangaka en Japón se le dice ¿Quién hace los mangas? Sí, que hace los mangas. Que es Yotaro Ishinomori. ¿Cómo? Yotaro Ishinomori, ¿no? Yotaro Ishinomori es famoso mundialmente porque fue el creador de los Power Rangers. O sea, su obra más famosa son los Power Rangers. También creó a un superhéroe que es Kamen Rider, que se disfraza como una especie de insecto, o sea que tiene cierta similitud con el Hombre Araña, con Spider-Man, ¿no? Pero no voy a hablar de ninguno de estos dos, que son sus dos obras más famosas. Voy a hablar de Cyborg 009, ¿no? Que por ahí no es tan conocido, pero por eso vamos a hablar un poquito. Bien. Cyborg 009 era como ya dije, una historieta de ciencia ficción que transcurre en un futuro distópico, en donde una organización llamada Espectro Negro o Fantasma Negro como que dominaba el mundo, ¿no? Y hacía a la gente que moría o que estaba a punto de morir por un accidente, que estaba en coma, ellos se los secuestraban y los convertían en cyborgs. Por eso el nombre de cyborg. ¿Qué sería? El cyborg, voy a explicar lo que es un organismo cibernético, sí, que es mitad humano y mitad robótico, ¿no? No es un robot 100%, y tiene partes humanas. Bien, por ejemplo, el corazón. Puede tener el corazón, el brazo, las piernas. Bien. Entonces, lo que hacía esta organización era, obviamente, le lavaba el cerebro a las personas y los convertía en sus ejércitos, en cyborg. Pero, y aquí empieza la historia, había un profesor, un científico llamado Isaac Gilmore, que no tenía nada que ver con David Gilmour, ¿no? No, encima Isaac era en homenaje a Isaac Asimov, el famoso escritor de ciencia ficción robótica. Sí. Entonces acá Ishinomori lo homenajeó y le puso Isaac al profesor. El profesor Gilmore era como que se revela, primero él trabaja para Espectro Negro y después se revela y empieza a rescatar cyborgs y crear un ejército de cyborgs para que combatiese a Espectro Negro, ¿no? El doctor Gilmore tenía una particularidad que tenía una nariz prominente. Sí. Entonces en ese punto se asemejaba al doctor James de Astro Boy. Eran como que eran muy parecidos. Eran parecidos, sí. Encima cumplía la misma función, que era como el mecenas, el papá que los cuidaba así, de los cyborgs. Voy a hablar, eran 9 cyborgs los que él rescata y que conforman esta especie de ejército para combatir el Espectro Negro. Voy a empezar por el número 9, que es el último, pero era realmente el protagonista de la historia. Era como de los 9 era el Messi, ¿no? Era el que se destacaba, ¿no? En el campo de batalla, ¿no? Era el que se destacaba. Que obviamente era japonés, y la serie era japonesa. Era un chico japonés llamado Sho Shimamura, que era un chico que moría. Hay varias versiones de cómo lo convertían en cyborg, pero voy a contarla más light. Que moría en un accidente y lo transformaban en un cyborg. Y a él le daban el poder de la supervelocidad, ¿no? O sea que era parecido a Flash. Era parecido a Flash porque tenía, o a Quicksilver, los que son de Marvel, para que no se enojen. Su poder era la supervelocidad, ¿no? Podía hacer cosas a supervelocidad y eso le daba ventaja en las batallas. Después el cyborg número 1 era Ivan Whisky, que era ruso, de Rusia, y que tiene el aspecto tenía el aspecto de un bebé, que siempre era el más tierno de todos, y que tenía un chupete, pero en realidad no era un bebé, era un cyborg. Y tenía el coeficiente intelectual más alto, por eso era el líder, era el líder intelectual. Si Joe era el líder de campo, Iván era el líder intelectual, ¿no? Porque era el que organizaba las misiones, sí, el que siempre resolvía los misterios, ¿no? El poder de Iván, aparte de tener su gran coeficiente intelectual, podía teletransportar, tenía telequinesis y telepatía. Lo que pasaba era que cuando usaba mucho ese poder se dormía, ¿no? En la cunita, sí. Se iba a la cunita, se iba a dormir. Parecía un bebé. Claro. Ojo, incluso despistaba a los malos porque cuando no lo veían le daba ternura. Era un bebé, entonces por eso era uno de este no hace nada. Claro, sí.
Pues era el más poderoso. Era el más poderoso, pues era el líder. El segundo era Jeto, o Jet, que era norteamericano, y que originalmente era el number one, pero cuando apareció Iván lo desplazó, que era norteamericano y el típico héroe yankee, fanfarrón, canchero, pero también era el más valiente, ¿no? Como veamos eso, ¿no? El Jet tenía el poder de volar, podía volar, ¿viste? Su poder era el poder de vuelo. El número 3 era el único miembro femenino del grupo, que era François Arnold, que era de Francia, ¿no? Que era esta era la chica, que era una gran piloto, y su poder era que tenía super oído y tenía visión telescópica y visión infrarroja, así que podía ver a través de las cosas y podía ver a grande distancia, ¿no? Qué bueno. Y era la novia de Shou Shimamura, ¿no? Acá Ishinomori, recuerden que la historia es de 1964, como que un poco como que pateó el tablero. Uno, porque François era más grande que Shou, le sacaba como 10 años. La chica era más grande que el chico, algo que no era tan común en esa época. Es verdad. Y dos, que era un amor interracial, porque recuerden que Shou era japonés y François era francesa, o sea, eran de diferentes etnias. O sea que acá Ishimura, Shinori, perdón, como que rompe todos los esquemas. Rompió un esquema, un tabú, ¿no? que estaba en esa época, ¿no? El número 4 era Albert Henry, la que tenía la historia más triste. Era alemán, él había perdido a su familia. Era el más parco, el más taciturno. Era el que siempre ponía la nota discordante, ¿no? En las misiones él decía, pero, decía, ¿no? Y si vamos por acá, era siempre que, como que era el Contreras, ¿viste? Era, aparte, era el que más transformaciones había sufrido cuando lo convirtieron en cyborg, ya que de una mano sus dedos podían tirar balas, de otra sus manos lanzaba cuchillos, y de sus rodillas lanzaba misiles, ¿no? Era, o sea, no te lo cruces. Y aparte era el cínico del grupo. Era el cínico del grupo, ¿no? Sí. Después estaba el otro que más generaba simpatía, el número 5 era Jerónimo Jr., que era descendiente de los pueblos originarios, ¿no? Y Jerónimo tenía super fuerza y era invulnerable. Aparte parecía a Patoruzú. Tenía cierto parecido con Patoruzú, sí. Pero era más grande, ¿no? Claro, más morrudón. Y si bien no hablaba mucho, también era como uno de los que más generaba empatía, ¿no? Del grupo. Después estaba el número 6, que era Chan Chan Ko, que era de origen chino, que era el gruñón del grupo, era el mala onda, que estaba siempre enojado. Sí. Y que tenía aspecto de un hombre, era uno de los pocos que no tenía aspecto de joven, tenía aspecto de hombre mayor, ¿no? Era parecido a Mario Bros. Del juego, pero más obeso todavía. Ah, mirá. Con mostacho, todo. Mirá. Y su poder era el fuego, él podía lanzar grandes cantidades de fuego, ¿no? Ese era su poder, ¿no? Era un elemental del fuego. Después estaba, no tenía nombre, ¿no? Era el 007, entonces lo conocían como así, Gran Bretaña, en homenaje a James Bond 007. Y hasta ahí terminaba el parecido. Porque él era el metamorfo del grupo. Podía cambiar de forma, podía parecer un nene, adulto, mujer, podía incluso cambiar de forma por objeto y podía cambiar de tamaño, ¿no? Qué bueno. Y era el cómico del grupo, era como el espía del grupo, claro. Por eso de 07, porque podía infiltrarse. Y era el que siempre estaba haciendo chistes, era como el fiestero del grupo. Más simpático. Era más simpático. Y por último estaba Pyuma, que era el número 8, que era el anfibio del grupo, que venía siendo como el Aquaman de DC o Namor de Marvel, era el que podía andar por debajo del agua. Y era de África. Era afrodescendiente. Sí. O sea, como vemos también, y lo que hace acá Ishinomori es que pone todas las etnias. Otro avance que hizo él, ¿no? Sí, total. Que puso todas las puso diferentes razas, géneros, diferentes etnias. O sea, todo un visionario. Sí, Bueno, y lo que tenía Pyuma también era el único que tenía conocimiento de combate cuerpo a cuerpo, o sea que era el mejor que sabía pelear, era Pyuma, con los demás. Los demás hacían, bueno, sí luchas. Pero él sabía luchar. Bueno, como vemos, este era más o menos el grupo, y se enfrentaban a Espectro Negro. Y que tenían cierta similitud con la Liga de la Justicia. Si lo vemos, era como los cyborgs, era como una versión homenajeo a la Liga de la Justicia, porque casi podemos comparar casi uno con un héroe, como dijimos. Joe era Flash, claro. Pyuma era Aquaman, Jerónimo podía ser Superman porque tenía super fuerza. Albert tenía ciertas cosas de Batman porque era taciturno. O sea, como que la mujer con la Mujer Maravilla. Claro, también, entonces como que había cierto similitudes. Sí, un homenaje. Aparte porque una cosa que no dije, los cyborgs tenían un uniforme. Todos se vestían de rojo o de azul con una bufanda roja, y a veces usaban capa, algunos de ellos se ponían una capa roja o blanca. Sí, los que no usaban máscara, ellos no usaban máscara, pero tenían un uniforme como de superhéroes. Claro. Que los identificaban, ¿no? Como los cyborgs.
ellos, aparte de enfrentarse a Espectro Negro, tenían otros rivales más poderosos que eran los dioses nórdicos y los dioses greco-romanos. Sí. Upa. Que obviamente después resultaba que no eran los dioses que habían vuelto de la mitología, sino que eran otros cyborgs que había creado Espectro Negro, pero que los había Con convencido aspectos de, sí, de los dioses, sí. los convenció de dioses. de que ellos realmente se creían que eran los dioses. Claro. Y tenían los poderes de los dioses, ¿no? Entonces estos eran los rivales de Cyborg. Bueno, esta es más o menos la historia. Obviamente pasan un montón de cosas hasta Está que buenísimo. ganan. Sí. Y hubo varias adaptaciones en animación. Las más antiguas de 1968, que es en blanco y negro, ¿no? Si mal no Sí, recuerdo. y hay un par de películas de esa época. Sí, hay una de Son en 1979, que estas son muy difíciles, no creo que se consigan. Hay algunas subidas. Puede ser algunos en capítulos. Internet. Sí, en Ah, internet sí, hay. Después sí, hay una de 2001 y de 2017, esas son más fáciles de conseguir. Sí. Y siempre se está rumoreando de llevarlo al live action, como dicen ahora. Pero bueno, hasta ahora Todavía pasó. no ha pasado. Y una Ale pastilla, quería agregar algo. Sí, sí, que A ver. aparte, viste, como decía, había una sola chica en el grupo, viste, ¿no? Sí. Entonces, no, Ishinomori creó una división femenina, que eran la Cyborg 0091, Ajá. que la más conocida era Milene Hoffman, que era como una versión femenina de Albert, porque ella también podía tirar Misiles. De los codos. y de las piernas y de De sus pechos. pechos podía tirar. Eran ametralladoras, eran sí. ametralladoras, Mirá vos. sí. Pero este cómic era más para el público adulto, digamos. Claro. Y eran todas chicas, las Cyborg 0091. Ujú. Y al igual como dice Debian, vivían en un universo distópico que tomaba elementos y homenajeaba al titiritero inglés, Era un matrimonio. ¿no? al matrimonio inglés Anderson, los que hacían los Thunderbird, Capitán Escarlata. Y si vemos sus dibujos, a veces aparece la nave del Capitán Escarlata, la nave de los mirá. Thunderbird, sí. De estas personas que también, aparte de tener series animadas, también tuvieron una serie con live action en la década 70 que pasó sin pena ni gloria. Y en el 2010 y pico se hizo una película también, que live también action. pasó sin pena y sin gloria, pero bueno, se hizo una película de Bueno, ellos. bien, Sí, bien. sí, sí. Igual Ishinomori está considerado como uno de los grandes. Sí, porque él dibujantes creó a los Power Rangers, fue partícipe Sí. de la que Ahí son- como que fue la... Sí. Y creó varios. Sí. Siempre se lo comparó con Osamu Osamu Tezuka, Tezuka, el creador de Astro Boy. Siempre sí, quisieron hacer alguna historia juntos. Si pero bien no. no eran enemigos, hay una foto donde se saludan todos, nunca trabajaron juntos. Claro. Eso es así. Claro. Pero llegaron a hacer un dibujo en donde está Astro Boy y Choi Shimomura. dándose la mano, que fue la única visión, porque obviamente Tezuka nos dejó lamentablemente muy pronto. Y Shinomori también. Sí, así que no se pudo hacer, no se pudo concretar. Sí hay, y esto, otra pastillita, hay una película animada de Cyborg que se pelea con Devilman, que es otro personaje creado por Gonaga y el creador de Mazinger. Que otro día vamos a hablar. Hay una película donde se enfrentan Cyborg con Devilman. Bueno, entonces Sí. búsquenlo, es interesante. A los que les gusta el anime y el manga, esta serie es muy buena, creo que la recomiendo. A los que les gusta todo que sea distopía, espionaje, esas cosas, se las recomiendo porque está muy buena. Y bueno, y hasta acá mi columna, espero que les haya gustado. Excelente. Y nos vamos a despedir escuchando la banda argentina Masacre. Masacre. Thank